por cosas de Dios, cambiamos las cosas un poquito, pero a veces nosotros somos muy mecánicos. Y una de las cosas que suceden en la vida de cada persona cuando nos volvemos muy mecánicos es que perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo porque hacemos las cosas porque corresponde hacerlas y ya. Ya sabes, te levantas temprano, vas al trabajo, estás en el trabajo, luego de estar en el trabajo, pues llegas a tu casa, ordenas un poquito tu casa y luego a dormir y luego el día siguiente igual y así sucesivamente. Pasan los días de tu vida, ¿verdad? Y uno generalmente en ese proceso puede perder el rumbo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos llama el Señor hoy? A que nosotros podamos reencontrar y reconectar con la esencia que Él nos dio. Ahora, quiero compartirle una clave, ¿sí? Porfa, si me ayudan con el sonido, muteen estos y dejen este nada más. Hay una clave para nosotros hoy y ya se las voy a decir. Pero para decírselas, quiero que vaya conmigo al Salmo 107. Vamos a buscar el Salmo 107 y allí, en todo ese Salmo, hay una poderosa clave para nuestras vidas. ¿Alguien alguna vez se ha sentido perdido en el día a día? A ver, levante su mano. Yo me he sentido perdido en algún momento de mi vida. Dice, wow, ¿qué voy a hacer? Ajá, ok, yo todo el tiempo sí trabajo, hago esto, pero a veces uno como que pierde el sentido y dice, la vida es fastidiosa. Y pensando y reflexionando en eso, llegué a este Salmo 107. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Y esta es como la primera parte de la introducción de este salmo, porque allí está hablando acerca de lo que Dios hace, ¿no? Y dice que este pueblo había salido y había caminado y estaba perdido en el camino. Por eso en el versículo número 4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Miren las características tan interesantes que está mostrando este salmo. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Alguna vez usted se ha sentido perdido? ¿Alguna vez usted se ha sentido como que no tiene un lugar donde estar? ¿Alguna vez usted ha sentido ese estar hambriento, sediento y sus emociones así triste al punto de que está desfalleciendo, que ya no quiero hacer nada? ¿Alguna vez se ha sentido así? Bueno, esta gente se sentía así. Ahora, fíjense que si lo dejamos hasta ahí, esto es una historia de dolor, de tristeza, de pérdida, y todos diríamos, no, bueno, apaga la luz y vamos. Diría como dice la canción, ¿no? Pero fíjense que luego el versículo 6 hay una clave, y esto es la clave que hoy quiero dejar en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, y es esta. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Así que yo quiero que conmigo puedas repetir esto y decir, y entonces clamaron. Esa es la clave, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos seguir adelante cuando estemos en estas situaciones. El asunto no es esforzarse más, el asunto no es buscar en medio de los recursos que tenemos para poder saciar esa necesidad, ¿sí? Sino que la respuesta para los hijos de Dios, y no solamente para los hijos de Dios, para toda persona, es clamar.
¿Qué es clamar? Clamar es como, a ver, para ilustrárselo, ¿ustedes han visto a un niño recién nacido? El niño recién nacido cuando tiene hambre, ¿qué hace? Pero llora así, ña, ña. No, ¿cómo llora un niño? Se vuelve loco, que eso se escucha en todos lados. Y entonces uno empieza, ¿verdad? Él clama, y los padres que somos padres por primera vez, bueno, ya yo no, tengo 3 hijos ya, pero por la primera vez que uno tiene un bebé, entonces uno viene y lo carga y no sabe, ¿será que tiene hambre? ¿Será que tiene sed? ¿Será que tiene sueño? ¿Será que tiene cólicos? Y entonces tú estás averiguando en medio y él sigue clamando ahí, llora y llora y llora. Hasta que, bueno, le das comida y se calmó. La pegué. Y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, aquí sucede lo mismo. Cuando nosotros vamos en nuestra vida caminando, no vamos a conseguir momentos como estos, que no sabemos qué es lo que nos está pasando. A lo mejor estamos tristes, a lo mejor tenemos hambre, a lo mejor estamos sedientos. Ayer me pasó algo bien particular. Hay un niño que se llama Aarón, y Aarón estaba con nosotros, gracias a Dios el Señor nos dio la oportunidad de poder ir al Expo Kids con 15 niños de la iglesia, por los cuales le damos gloria a Dios por eso. Ellos disfrutaron mucho allí, pero ya a las 4 de la tarde Aarón estaba cansado y Aarón estaba perdiendo el control. Y Aarón, yo era parte del que llevaba el equipo de Aarón, y yo era el que dirigía el equipo de Aarón, porque me dijeron, pastor, usted lleva a Aarón, porque Aarón es un niño muy noble, pero cuando entra en un proceso de frustración por alguna causa, él llora, grita, se molesta. O sea, usted vio intensamente cuando, sale el muñequito rojo, después el azul, la tristeza, después alegría, después, sí, de ese, pasa eso en la vida de él. Y ayer le pasó, porque quería agua. Y entonces ya estábamos cansados, ya estábamos, ya vamos a irnos. Pero no, y empezó, quiero agua. Ya va, Aarón, ya te vamos a dar agua. Pero quiero agua. Ya va, papi, vamos, estamos buscando todos para buscar agua. Y entonces Aarón empezó, quiero agua. Ya la tercera vez. Y ya la cuarta vez ya no dijo quiero agua. Comenzó a llorar, no, que tú no me das agua y me tratas mal. Y todo el mundo que estaba alrededor de mí me comenzó a ver como que ese papá inconsciente no le da agua a ese niño. Claro, no era mi hijo, pero yo estaba a cargo de él. Entonces, y comenzó a llorar, no, es que tú me tratas mal y no me das agua porque no quieres. Y comenzó a... Y yo, pero Aarón, cálmate, ya va. Y comenzó a clamar, quiero agua, y hasta que no le dimos agua, no se calmó. Eso es clamar. Entonces, fíjense lo que está pasando con esta gente, viene caminando, ¿verdad? Entonces, ¿clamaron a quién? Y este es el segundo punto que nosotros debemos tomar en cuenta. Usted puede clamar. Usted puede llorar, puede gemir, puede decir, Dios mío, ayúdame. Pero ¿a quién va a clamar? A Jehová. ¿Dónde mayormente nosotros clamamos? En la angustia. Usted cuando está alegre no clama, ¿verdad? Entonces fíjense bien que lo que está diciendo allí, cuando estaban perdidos en medio del camino, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Y qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones, los dirigió por el camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. ¿Cómo esta gente pudo obtener todas las respuestas a lo que estaba viviendo? A través del clamor. El clamor no es una simple oración. El clamor es cuando tú de verdad estás sediento. El clamor es cuando tú de verdad dices, de verdad que lo necesito. Sale de lo profundo de tu alma, de tu corazón, sale eso.
Entonces, ellos estaban perdidos y obtuvieron todas las cosas, ¿cuándo? Cuando clamaron. Vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando en este salmo. Algunos moraban en tinieblas, hablando del pueblo, ¿no? Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Fíjense bien, aquí hay otro punto importante que nos demuestra este salmo, y es que hay personas que moran en tinieblas y en sombra de muerte, están aprisionados y en aflicción. ¿Por qué razón? Versículo 11, ¿verdad? ¿Por qué? Por cuanto fueron rebeldes, ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, estas personas que estuvieron perdidas, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios y Dios le dio dirección. Entonces, cuando tú te sientes que estás perdido, que tienes hambre, que tienes sed, que no tienes un rumbo fijo, que no tienes una ciudad donde llegar, un lugar donde llegar, la respuesta tuya no tiene que ver primero sacar la cartera a ver cuánta plata tienes, para ver qué vas a hacer. Lo primero que debes hacer es clamar a Jehová. Ahora, lo segundo que nos muestra este salmo es que algunas personas moran en tinieblas y en sombra de muerte y están aprisionados en aflicciones por una causa. ¿Y esa cuál es la causa? Porque fueron rebeldes, ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces, mira qué interesante esto, porque la rebeldía es algo que está implantado en nosotros, desde Adán y Eva. Cuando nosotros nos dicen, no te sientes en esa silla, cuando uno es niño, ¿qué es lo primero que hace? Ay, tan inocente el niño. Se sentó en la silla que le dijeron que no. ¿Por qué? Rebeldía. Es natural en nosotros. ¿De dónde sale eso? De esa naturaleza pecaminosa que se introdujo con Adán. Entonces fíjense bien qué es lo que está pasando aquí. Ahora, cuando tú estás perdido y te sientas que estás viviendo en un lugar oscuro que no ves salida, en un lugar donde lo que parece es que vas a desfallecer, que vas a morir allí, entonces debes revisar y ver si en algún momento de tu vida escuchaste una instrucción de Dios y no la obedeciste. Eso es lo que uno debe hacer. Porque aquí dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Fíjense que Dios utiliza algo bien interesante, una herramienta aquí para los que son rebeldes. Dice, por eso quebrantó ¿con qué? Con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Estaban solos. Ahora, versículo 13, ¿qué dice? Luego que clamaron ¿a quién? ¿En dónde? En su angustia, ¿qué pasó? Vuelve otra vez a darnos la clave. ¿Sí? Vuelve otra vez a dar. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando esto ocurre? Clamar a Jehová. ¿En medio de qué? De tu angustia. ¿Y él qué va a hacer? Te va a librar de sus aflicciones, ¿verdad? Entonces fíjense bien que esta gente estaba en tinieblas, estaba en sombra de muerte, estaban aprisionados en aflicción, ¿sí? Luego que ellos clamaron en su angustia, Dios los libró de sus aflicciones y dice, ¿qué dice el versículo 14? Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero se da cuenta de que la situación que está la persona o este pueblo en algún momento de su vida cambia 180 grados cuando ellos ejecutan una sola cosa. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Ahora, yo quiero que tú pienses allí donde tú estás, alguna situación difícil que tienes en tu vida, piénsala, la marcas, esta situación. Ahora te pregunto, ¿qué crees tú que debes hacer? ¿Y qué va a pasar?
Pero no vas a clamar a cualquier persona, no vas a hacer una pataleta, vas a clamar a Jehová, vas a clamar a Dios. Y Él te va a librar de tus aflicciones. Porque a ellos los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Por eso el versículo 15 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos el versículo 19. A pesar de toda esta situación, ¿qué hicieron? A ver, léalo conmigo, versículo 19. Ok, otra vez. Y cuando la Biblia, claro, esto es porque es un salmo, lo repite constantemente, pero cuando las cosas se repiten constantemente en la Biblia, denotan que el autor quiere enfatizar en ese punto. Es como que cuando un niño se acerca, vamos a ir y uno le dice, vamos a ir a la playa. Y si usted le dice eso un día antes, pobrecito de usted. Entonces, después de media hora, ¿qué va a decir el niño? Ya nos vamos. ¿A dónde, hijo? ¿Para la playa? No, todavía no. Más tarde. Ok. Pasa, al día siguiente, pasan 30 minutos más, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a decir el niño? Ya nos vamos. ¿Para dónde? Para la playa. Y entonces comienza ese proceso, uno puede decir de ansiedad probablemente, y está ahí. Y uno dice, pero ya va, pero yo te dije que mañana. Pero para los niños y algunos adultos, no entendemos que es mañana, sino que lo quiero ya, hoy. Entonces, fíjense, estas personas, ¿por qué el niño hace eso? Porque no sabe medir el tiempo, porque sí, uno puede ver muchas cosas, pero podemos también, desde cierta perspectiva, poder notar que el niño hace esto porque quiere enfatizar que ese hecho le interesa. Le interesa, yo quiero ir. Por eso lo repite y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este salmo? Dice el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su rutina. De su ruina. Y de su rutina también. De su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar el viento tempestuoso que encresta sus olas. Suben al cielo, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Qué está pasando allí? Hay un momento donde estos hombres descienden al mar, están allí, pero de repente se desata una tempestad y las olas los llevan a un sube y baja, ¿verdad? Terrible. ¿Y qué pasa? Estos que son marineros están allí en medio de la tormenta y a veces no tienen recursos cómo responder.
sino que solamente lo único que pueden hacer es permanecer firmes hasta que pase la tormenta. No tienen recursos, su ciencia no les da, y eso es lo que está diciendo el Salmo, dice, tiemblan y titubean como ebrios, no saben qué hacer, y toda su ciencia es inútil. Por más de lo que conocen, en medio de la tempestad, tú estás a merced de la naturaleza. Por más, pues, mira, se hundió el Titanic. La obra maestra se hundió. Toda la ciencia, toda la ingeniería que le metieron al barco, buenísimo, no, esto es inundible. Y ahí mismo se hundió. Claro, no, esto tremendo. Ajá. Toda la ciencia fue inútil. ¿A qué los llevó todo esto? Versículo 28. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces, ¿sí ven cómo es importante poder clamar? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos clamado? Eso es una buena pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado? Algunos de nosotros probablemente hemos orado. Algunos otros quizás habrán dicho, cónchale Señor, échame una ayudadita ahí, vale. Probablemente, sí. Porque cada quien tiene su relación con Dios. Pero clamar tiene que ver con que es indescriptible poder clamar. Es como ese bebé que quiere algo y llora incontrolablemente. Versículo 29 de ese mismo Salmo 107 dice, cuando ellos clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones y dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos, lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Ahora, fíjense bien, versículo 34, la tierra fructífera en estéril, ¿por qué? Por la maldad de ¿quiénes? De los habitantes. O sea que Dios no hace las cosas infructíferas, sino que es la acción de los quienes la usan o de quienes la habitan lo que hace estéril la tierra. No pensemos en la tierra, pensemos en el negocio, pensemos en el trabajo, pensemos en la familia, pensemos, ¿quién es el que hace estéril estas cosas? No es Dios, somos nosotros mismos. Por esa razón es necesario que nosotros clamemos a Dios, por esa razón es que es necesario que nosotros le conozcamos a Él, por esa razón es que nosotros debemos cuidar y entender lo que Dios está hablando en nuestras vidas, porque es para nuestro beneficio y para el beneficio de la tierra. Sigue allí. Vuelve el desierto en estanques de agua, la tierra seca en manantiales, allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Termina con esto el Salmo 107, versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Qué pregunta tan interesante. ¿Quién es sabio para guardar estas cosas? ¿Qué cosas?
Clamar a Jehová en medio de la angustia. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Te va a librar de todas tus aflicciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Resolvemos, buscamos, movemos nuestras influencias, sacamos lo que teníamos por ahí debajo del colchón y de eso echamos mano. ¿Para qué? Para salir de nuestras aflicciones. Pero ¿saben algo? El dinero se acaba, las relaciones se terminan, los contactos se van, los bienes pueden desaparecer. Pero el único que no cambia, el único que permanece por los siglos de los siglos es Dios. Y por esa razón la Biblia nos está enseñando que cuando estamos perdidos, clamemos a Jehová y Él nos librará de nuestras aflicciones. Que cuando estemos pasando hambre, ¿qué vamos a hacer? Clamar, porque Él sacia al hambriento. Que cuando estemos en tinieblas, ¿sí?, oscuras, en que estemos en sombra de muerte, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Jehová en medio de nuestra angustia. ¿Por qué? Porque Él nos va a librar de nuestras aflicciones y nos va a sacar de esa oscuridad, ¿sí? ¿Qué más tenemos que hacer? Queridos hermanos, necesitamos aprender a clamar. ¿Cómo hacemos eso? Buena pregunta, ¿verdad? A ver, ¿alguien sabe cómo podemos aprender a clamar? Hay un requisito para aprender a clamar. Estar en la angustia. Muy bien, ahorita eso es. Necesitamos estar en la angustia. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Nosotros qué queremos hacer? Queremos vivir la vida sin problemas, todos felices. De hecho, algunos durante un tiempo veníamos a la iglesia para que Dios nos bendijera. No, Señor, bueno, yo voy a la iglesia, tú tienes que bendecirme. Y no, la bendición de Dios no se expresa como nosotros pensamos. A veces la bendición de Dios se expresa en la dificultad. Vaya conmigo al libro de Jonás. Usted conoce a ese hombre, ¿verdad? Jonás. Jonás es un profeta que Dios le dio una instrucción. Le dijo que debía ir a un pueblo llamado Nínive, y estos hombres eran muy buenos. ¿Sí? No, mentira, eran muy malos. Eran muy malos. Ellos agarraban y a todas las personas a todos los pueblos que conquistaban, los agarraban a las personas y los desmembraban, le quitaban las piernas, era terrible, eran malos. Y entonces, ¿qué pasó? Dios se le ocurre la idea de decirle a Jonás, que era un profeta: Jonás, necesito que vayas a Nínive. ¿Y que ustedes qué piensan que dijo Jonás? Sí, Señor, tú sabes que yo. Entonces Jonás agarró y le dijo: quiero que vayas a Nínive y tienes que decirle a esa gente mala que se arrepienta. Interesante eso, ¿verdad? Entonces llegó allí y él dijo: bueno, dice, se lo voy a leer rapidito, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Claro, hoy en día nosotros sabemos que no podemos escaparnos de la presencia de Dios, ¿sí? Pero aquí este hombre quería salir de él. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad,
que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a Dios y echaron al mar, ¿qué? Los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Entonces, claro, está la tempestad, el peso, tiene la capacidad de hundirse más rápido en la embarcación, que empezaron a sacar ellos. Los enseres, las cosas, ¿verdad? Comenzaron a lanzar cosas para que la embarcación no se hundiera en medio de la tempestad. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. En medio de la tempestad, los marineros están tratando de resolver el asunto, ¿verdad? Sacan los enseres y Jonás durmiendo. ¿Qué pasó después? Y el patrón de la nave se le acercó a Jonás, que lo vio ahí durmiendo, y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le preguntó. Levántate. ¿Y qué tiene que hacer Jonás? Clama ¿a quién? A tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, fíjense que aún no se dice que este hombre, que este capitán de este barco era cristiano. No se dice que creía en Dios, sino que ve a Jonás durmiendo y le dice: hey, ¿tú no ves lo que está pasando? Levántate y clama a tu Dios. No sabemos cuál Dios. Él le dice: clama a tu Dios, ¿verdad? Y ¿qué más le dice? Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Me llamó mucho la atención que este capitán entendía el Salmo 107 que nosotros acabamos de leer. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, me imagino que él estaba clamando a su Dios, pero cuando vio a este dormilón que no estaba haciendo nada, durmiendo ahí, le dijo: párate y clama a tu Dios. ¿Sí? Entonces, el asunto estaba difícil, pero mientras clamaban a su Dios, ¿qué pasó? Ellos estaban echando los enseres y entonces tenían que seguir descargando el barco. Tenían que seguir descargando el barco. Pero ya al parecer aquí no había más nada. Entonces lo que quedaba era gente. Y entonces aquí vamos a ver con cuál de todos nosotros los tripulantes es el asunto. Porque alguien aquí debe tener una cuenta pendiente con alguien y por esa razón estamos viviendo esto. Ese alguien evidentemente es Dios. Dice, versículo 8 me quedé, ¿verdad? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera por lo que le había dicho Jonás. Temieron. ¿Saben por qué? Más adelante lo dice. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Entonces fíjense bien, imagínense esto. Imagínense su familia, imagínense su empresa, imagínense cuando usted va en su carro, imagínense la misma iglesia. ¿Qué generó la tempestad? El Señor generó la tempestad. ¿Pero por qué ocurrió la tempestad? Lo vimos en el Salmo 107. Ocurrió, o sea, la tierra es estéril ¿por quién? ¿Por Dios? No. Salmo 107. Por nosotros. Ahora, ¿por qué había la tempestad en esa oportunidad? No por Dios.
por Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció. Como Jonás desobedeció, se montó en un barco y se fue a otro lugar donde no tenía que ir. ¿Qué pasó? Se desató la tempestad y estos hombres que iban en el barco comenzaron a echar los enseres, comenzaron a echar suertes para ver quién era el responsable de este asunto, ¿verdad? Le dijeron a Jonás: clama a tu Dios para ver si tiene misericordia de nosotros y nos libra de este asunto. Ahora, ¿por qué les leo y les comparto todo esto? Porque a veces el responsable de todas las tormentas de tu casa, de tu negocio, de todo, eres tú mismo. ¿Y por qué eres tú el responsable? Porque desobedeces a Dios. Porque desobedecemos a Dios. Fíjense, es como aquel conductor que es responsable de conducir y están en una fiesta y todos los que van en ese vehículo comienzan a ingerir licor y todos no están aptos para conducir. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Todos están en peligro, todos. Entonces, fíjense bien qué es lo que está pasando aquí. Jonás no se tomó todo el vino, Jonás no se tomó todo el ron. Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció. La desobediencia es similar a estar borracho. ¿Por qué? Porque actúas sin sentido, sin medida. No tienes conciencia de lo que estás haciendo cuando llegas a ese nivel, ¿no? No estoy diciendo que te tomes algo y te pongas así, a menos que seas mala copa como yo. Yo me tomo un poquito de licor y ya, pero eso es otra cosa. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Ellos le preguntan: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y él les responde, y cuando le responde todo eso se dieron cuenta que es por causa de él que ellos están viviendo una circunstancia difícil. Ahora, ¿usted se imagina que en su casa estén viviendo una circunstancia difícil y que es por usted? ¿Alguna vez lo ha pensado? No, pero es que yo voy a la iglesia, es que yo diezmo, es que yo... No. El asunto aquí no es solamente cumplir con las disciplinas espirituales, el asunto aquí es que las disciplinas espirituales tienen que llevarme a obedecer a Dios. Dios espera de nosotros obediencia. Entonces, fíjense bien, después que tienen a este hombre en las manos, ¿qué le dijeron? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué respondió Jonás? Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, hasta que más no pudieron. Entonces fíjense que está pasando esto y estos hombres parecen más cristianos que el mismo Jonás. Porque ellos están tratando, mira, esta es la causa, lo más fácil es, cuando algo no nos sirve, ¿qué es lo más fácil para nosotros? Desecharlo. Pero estos hombres decían: wow, Dios mío, no, pero ¿cómo vamos a matar a este hombre? No, nosotros tenemos que tratar, y se esforzaron, ¿verdad? Allí, pero llegó un punto en que no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 14. Clamaron a Jehová y dijeron, ¿qué hicieron? Clamaron. Exacto, entonces fíjense bien. Fíjense que no dice y oraron. ¿Qué dice? Clamaron. Salmo 107, la clave, clamaron. Entonces, dice, estos hombres clamaron, 18, ¿verdad? Versículo 18, 17, ¿dónde estoy? 14, gracias. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová,
has hecho como has querido. ¿Y qué hicieron luego? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué hizo? Se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué me llama la atención de todo esto? La actitud de estos hombres. Estos hombres hicieron el mayor esfuerzo posible para no echarlo, sabiendo que él era el causante, la consecuencia, la causa de que ellos estaban viviendo por esta situación. Y a causa de la irresponsabilidad y la desobediencia de Jonás, se estaba desatando todo esto. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Entendían el principio. ¿Cuál era el principio? Clamar, 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 clamar. Entonces, ya voy terminando para que reflexionemos en esto. ¿Cuál es la acción que cada uno de nosotros debemos practicar de ahora en adelante? ¿En qué momento nosotros debemos practicar esta acción? ¿Cuál es el resultado que nosotros podríamos obtener de esto? Si ya te hiciste las respuestas a esta pregunta, yo te invito a que puedas orar conmigo y que juntos pudiéramos practicar esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no estamos del todo conscientes de lo que es clamar. Así que quiero invitarte allí donde estás a que puedas cerrar tus ojos un minutito y puedas pensar en una situación que en tus fuerzas no tiene una solución, no hay una respuesta, no hay nada que tú puedas hacer para poder alcanzar eso que tanto esperas. Y mientras piensas en eso, puedas recordar la acción que nos está enseñando este Salmo 107. Y clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Y clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Entonces, pensando en esto, yo te invito ahí a orar conmigo y decir: Señor, yo necesito aprender a clamar. Y tú me has dado oportunidades. He vivido momentos de angustia, he vivido momentos de dificultad, he vivido momentos de escasez. He vivido momentos donde me he sentido perdido, he vivido momentos donde me siento que no tengo alimento para poder tener fuerzas y poder continuar. He vivido momentos en los cuales no he podido entender las circunstancias que me estaban rodeando, como que si todo a mi alrededor estuviera oscuro y yo estuviera perdido. Y yo te pido perdón, Señor, porque todas esas situaciones las quise resolver en mi propia fuerza. Apelé a mis relaciones, a mis contactos, apelé a el dinero que tenía guardado, apelé a las habilidades que tengo para poder resolver este asunto. Pero hoy podemos ver que los recursos que nosotros podamos tener son insuficientes cuando lo comparamos al poder clamar a ese Dios vivo, a ese Dios eterno, a ese Dios que lo llena todo en todos. Y por esa razón hoy te adoramos y te bendecimos. Allí donde estás, yo quiero invitarte a que puedas comenzar
comenzar a orar y poder decirle: Señor, hoy yo te pido perdón porque no había entendido que era clamar. Pero hoy yo quiero imaginarme como ese niño recién nacido que llora y llora para poder ser atendido. Y yo quiero pedirte allí donde tú estás que tú puedas hacer eso. Señor, yo clamo y oro, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de todos aquellos que hoy estamos reunidos aquí en torno a ti, Señor. Hoy oro para que se genere en cada uno de nosotros un clamor genuino, una necesidad, Señor, así como aquel hombre clamaba y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Que así cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti y podamos decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos vivido estas circunstancias, no tenemos la respuesta, Señor, pero necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú nos dirijas, necesitamos que tú disipes toda oscuridad. Y a lo mejor tú estás viviendo un momento de tu vida donde aparentemente todo está bien, pero yo te invito a que puedas orar para pedirle a Dios que te revele aún más de lo que Él quiere en tu vida. Porque no solamente el estar bien es suficiente. Dios ha prometido para ti una vida plena, una vida abundante, una vida rica, una vida llena de bendiciones, una vida llena también de circunstancias difíciles. Pero en medio de esas circunstancias difíciles, Dios ha prometido poner en ti paz en la mente y en el corazón para poder vivir estas circunstancias. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida, para que tu mente y tu corazón puedan reconocer la importancia de clamar, para que puedan reconocer la importancia de la dependencia que debemos de tener al Dios de lo imposible. Hoy en el nombre poderoso de Jesús bendigo tu vida para que tú puedas comprender, para que haya un espíritu de entendimiento, de sabiduría sobre ti y puedas comprender la importancia de clamar. Yo sé que esto no es lógico, pero es real. Y hoy te bendigo para que tú puedas creer, para que tú puedas pararte y puedas clamar y puedas obtener la respuesta de parte de Dios en su tiempo, a su forma, pero que puedas obtener la respuesta. Hoy yo te bendigo para que tú todo lo que tengas en las manos pueda prosperar. Hoy te bendigo para que haya en medio de ti un espíritu recto. Hoy oro para que tus oídos se abran y puedas escuchar esa voz de Dios que da dirección, que da guía, que trae sosiego en medio de la tempestad. Hoy en el nombre de Jesús oro para que tú puedas reconocer la grandeza de ese Dios todopoderoso, para que tú puedas reconocer que aquel que vive y reina por los siglos de los siglos está disponible para ti hoy. Si tuvieras algo que decirle a Dios, ¿qué le dirías? Si tuvieras una petición para Dios, ¿cuál sería tu petición? Es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar. Y yo te invito allí donde estás a que comiences a clamar. Si lo entendiste, comienza a clamar. Señor, hoy clamamos por una nación que gime. Hoy clamamos por una nación que aparentemente comienza a llorar, a estar triste, a deprimirse. Hoy oramos, Señor, por una nación. Hoy clamamos por una nación para que tú hagas ese cambio de 180 grados. Hoy clamamos, Señor, por tanta injusticia, tanto dolor en medio de nosotros. Hoy clamamos, Señor, porque necesitamos una respuesta en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Señor.
Hoy clamamos, Señor, porque es necesario entender que solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy clamamos, Señor. Probablemente yo estoy bien y si tú estás bien, dale gloria a Dios por eso. Pero hay personas que no están tan bien como tú. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros pueda clamar por esos que no pueden clamar, por aquellos que no saben cómo clamar. Hoy clamamos por esa madre que no tiene que darle de comer a sus hijos. Señor, ten misericordia de ellas. Ten misericordia de ellas, Señor, y provee los recursos necesarios para que pueda haber alimento en sus casas. Hoy clamamos, Señor, para que en nuestras vidas se genere un espíritu dadivoso, generoso, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que tu misericordia y tu favor sea manifiesta en medio de nosotros, para que no haya un silencio en medio de nosotros, sino haya un clamor. Señor, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Hoy declaramos, Señor, que la fe en el Hijo de Dios nos sostiene, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Hoy declaramos, Señor, que tu poder, que tu gracia, Señor, están a nuestro favor. Que ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará. Hoy declaramos, Señor, que tú nos brindas, Señor, protección en medio de las circunstancias difíciles, pero también en medio de las circunstancias que no son difíciles. Hoy oramos, Señor, para creer que el Dios de lo imposible está sobre nuestras vidas y que nada ni nadie podrá desviarnos del plan y del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.